La ley de inclusión financiera ha tenido efectos vertiginosos. Un par de ejemplos. Desde agosto del año pasado hasta hoy se han quintuplicado las operaciones con tarjeta de débito. Y en los últimos 3 años se triplicaron las terminales POS en los comercios del país. De todos modos, el gobierno sigue promoviendo el uso de medios de pago electrónicos y esta semana, en conjunto con el Banco República y los bancos privados, anunció un paquete de medidas para que clientes y comerciantes se sientan más atraídos a utilizar esos medios. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué beneficios traerá la profundización de la inclusión financiera? ¿El uso del dinero será una rareza dentro de poco en los comercios uruguayos? Vamos a conversar de estos y otros temas con el responsable de este programa en el Ministerio de Economía. Está con nosotros el economista Martín Valcorba. Valcorba, buen día, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo decía, el martes se anunció un paquete, 9 medidas, que por un lado facilitan a los clientes el uso de tarjetas de crédito y débito y por otro reducen los costos que tienen que asumir los comercios para incorporar medios de pago electrónicos. ¿Por qué se da este nuevo paso ahora? Bueno, como usted comentaba en la introducción, hemos logrado avances importantes tanto en el uso como en la aceptación de los medios electrónicos por parte de los comercios, con un crecimiento muy grande que ha estado focalizado en los pequeños comercios, han sido los que más han incorporado los POS, pero evaluamos que era necesario dar un nuevo impulso a este proceso de inclusión financiera y de transformación del funcionamiento del sistema de pagos, fundamentalmente generando condiciones a nivel de los micro y pequeños comercios para que pudieran comenzar a aceptar estos medios electrónicos. Y por lo tanto, el foco de las medidas han estado precisamente en facilitar y reducir los costos que tienen para los pequeños comercios la aceptación de las tarjetas en un paquete de un conjunto de medidas que haga de alguna manera un anuncio potente que incentive que estos comercios se incorporen al uso de esta tecnología. ¿Hay resistencias todavía allí? ¿Hay dudas? Hay resistencias, a veces hay problemas de información y algunas veces también había temas de costos explícitos o implícitos, que es a donde se apunta. Por ejemplo, es decir, algunas de las medidas tienen que ver con la reducción de los aranceles, fundamentalmente con reducciones adicionales para los pequeños comercios, con la eliminación de las retenciones de impuestos, con la reducción del plazo de pago de las tarjetas a los comercios. Todos elementos que de alguna manera, en el relevamiento que habíamos estado realizando a nivel de los comercios, se identificaban como algunos de los problemas que los comerciantes visualizaban para comenzar a aceptar los medios electrónicos de pago. Y por eso fue que, en un esfuerzo tanto del sector público como de los actores privados, se tomaron estas medidas que de alguna manera, es decir, ¿qué hemos hecho con la ley de inclusión financiera? Promover un cambio y acelerar un cambio que naturalmente se iba a dar. Y que desde las políticas públicas lo que hemos tratado de evitar es que ese cambio, que es una gradual sustitución del efectivo por medios electrónicos, no generara exclusiones a nivel de los pequeños comercios, porque era la situación que teníamos antes. Los pequeños comercios no podían acceder a esta tecnología. Recordemos que hace un par de años el arancel que tenían que pagar era del 7% por tarjeta de débito. Vamos a aclarar qué es el arancel. Es el costo que el emisor de la tarjeta le cobra al comercio por las transacciones que se pagan con ese medio electrónico. ¿Hasta hace poco era cuánto decía? Un 7%. Hoy, con los anuncios que se hicieron el martes, está previsto que a partir del 1 de enero se reduzca al 2,35%, hoy está en 2,5%, y a partir del 1 de julio del año próximo al 2,2%. Y para los pequeños comercios baja al 2%. Esto es una reducción muy significativa de los costos que de alguna manera... Si no se hubiera tomado la iniciativa desde las políticas públicas, seguramente esta tendencia de mayor uso de los medios electrónicos se hubiera dado igual, pero estos pequeños comercios le hubiera sido muy difícil poder asumir y sobrellevar estos costos, ¿no? Por eso un poco es también otra dimensión de las políticas de inclusión, en este caso la inclusión de los pequeños comercios al uso de esta tecnología. Ya que empezó por ahí, ya que usted se refería a los comercios y a los comerciantes, ¿por qué, Romina, no planteamos otras preguntas que tienen que ver con medidas destinadas a esa parte de las transacciones, al sector de los comerciantes? Exacto. Bueno, a ver, entre las medidas que se han mencionado, se prorrogan los regímenes de promoción de inversiones para la instalación de los POS, ¿verdad? Este aparato que se utiliza y que se utiliza para pasar la tarjeta, ¿verdad? Para realizar un pago. ¿Qué implica esta prórroga concretamente? En el marco de la Ley de Promoción de Inversiones, desde el año 2012 se han establecido distintos esquemas de promoción
que permiten a las empresas que administran las redes, que realizan una inversión para expandir las redes de POS, que esas inversiones sean declaradas promovidas y por lo tanto que puedan beneficiarse de exoneraciones tributarias sobre el impuesto a la renta y el impuesto al patrimonio para, digamos, de alguna manera reducir los costos de las inversiones y facilitar la expansión de las redes. Con contrapartidas que tienen que ver, por un lado, con la expansión de la red. Cuanto mayor es la expansión de la red, mayor es el beneficio tributario que se otorga, y por otro lado, que parte de esos beneficios se trasladen también al comercio en términos de menores costos del arrendamiento del dispositivo para el comercio, y por lo tanto quienes se incorporan a este régimen de promoción de inversiones con subsidios que en algunos casos, si por ejemplo llegan a duplicar la red que ya tiene disponible quien administra esa red, puede llegar a ser del 100% la exoneración tributaria, pero bueno, ese beneficio tributario se traslada hacia el comerciante con un costo máximo del arrendamiento que al día de hoy no supera los 300 pesos el costo mensual del dispositivo para el comercio en general. Ese es el, digamos... A ver, esa es una aclaración antes de seguir. El comerciante lo que hace es pagar un alquiler. Paga un alquiler. Hay distintas modalidades. La más extendida es un alquiler. En algunos casos los comerciantes pueden comprar el dispositivo, pero en general lo arriendan. Pagan un alquiler que en el marco del régimen de promoción de inversiones está topiado en 300 pesos, y que al mismo tiempo para los comercios más pequeños existe un subsidio, que fue otra de las medidas que se anunció, que se prorrogó un subsidio del 70% para el pequeño comercio hasta el 31 de diciembre del año próximo. Con lo cual, en realidad, lo que termina pagando el comerciante son menos de 90 pesos como costo mensual del dispositivo. O sea, lo que se ha hecho entonces es prorrogar hasta el 31 de diciembre del 2016 la exoneración, el subsidio del 70%. Y establecer un subsidio del 40% para el año 2017. Uh-huh. Estas son las dos medidas. Por un lado, prorrogar el esquema de promoción de inversiones hasta el 31 de diciembre del 2016. O sea, todos los dispositivos, todas las inversiones en nuevos POS que se realicen el año que viene van a estar incluidos dentro del régimen de promoción para las empresas que administran estas redes. Y por otro lado, se extendió también hasta 31 de diciembre del 2016 el subsidio del 70% a los pequeños comercios y de un 40% en el año 2017. ¿Qué más? Sigamos hablando de los comerciantes. Bueno, otra de las medidas anunciadas es la eliminación de las retenciones impositivas sobre ventas realizadas con medios electrónicos de pago, ¿no? Esta medida está pensada también para pequeños y comercios, ¿no? Esto está focalizado en los pequeños comercios, los que se conocen como los monotributistas y los literales. ¿Cuál es la situación? Es decir, estos son regímenes simplificados, tributarios, no pagan, digamos, no hacen una liquidación del IVA como hace cualquier comercio, sino que tienen un régimen simplificado y pagan un determinado monto mensual. Y estos regímenes aplican hasta un determinado nivel de facturación. Esto es una medida que genera condiciones para facilitar el proceso de formalización de muchos de estos comercios. La realidad es que digamos, la facturación declarada de algunos de estos comercios es menor a la facturación real. Hay niveles de informalidad a nivel de estos comercios que hacen que se generan para poder mantener el esquema tributario simplificado. O sea, si yo declaro una facturación que supera, en este caso, las 305.000 unidades indexadas, debiera pasar el régimen general de liquidación de impuestos, que es más gravoso para la empresa. ¿Cuál es la restricción? Que muchas veces estos comercios que tienen un nivel de actividad parcialmente informal, ¿cuál es la resistencia que esto genera para aceptar medios electrónicos? Que cuando aceptan medios electrónicos están de alguna manera blanqueando toda la operativa que realizan con medios electrónicos, y eso automáticamente podría generar que tengan que salir del régimen simplificado a un régimen general. Y por entonces, lo tanto, ¿cuál es la medida que se busca ahora para evitar eso? Se va a enviar un proyecto de ley en las próximas semanas al Parlamento para, de alguna manera, bonificar las ventas con medios electrónicos, computar parcialmente las ventas que se realizan con medios electrónicos en porcentajes decrecientes en un periodo de 3 años, de forma tal que tengan estos comercios un periodo razonable de tiempo como para ir procesando y adaptándose a un marco de formalidad plena, que también genera beneficios para la economía en su conjunto y le permite a estos comercios, bueno, de alguna manera, gradualmente ir regularizando la situación que al día de hoy tienen. Bueno, ya hablamos de que van a bajar los aranceles que cobran las compañías emisoras de tarjeta de débito y crédito.
¿Algún comentario adicional sobre ese punto? No, digamos, aquí digamos, hay una rebaja, como comentamos, general, una rebaja especial para los pequeños comerciantes, que no establecimos cuál era el horizonte. Los pequeños comercios, nuevamente los Literalé, los monotributistas, van a estar pagando este arancel del 2% durante todo el año 2016 y 2017. Y esto significa un adelantamiento de lo que era el cronograma que ya estaba previsto. Ajá. Porque recordemos, a fines del año 2011 se anunció una rebaja de aranceles. Como comentamos, pasó del 7% al 2,5% el arancel para la tarjeta de débito, y se había anunciado un cronograma de reducciones sucesivas que dependían del aumento en el volumen de las transacciones, porque este negocio es un negocio básicamente de escala. Cuanto mayor es el volumen de transacciones, se reducen los costos fijos y por lo tanto es posible reducir todo el costo de funcionamiento del sistema y trasladar esa reducción del costo al comercio. Lo que se está haciendo ahora es adelantando ese cronograma, llevándolo en general al 2,2%, pero para los pequeños comercios a un 2%, que eventualmente, si el aumento en el uso de las tarjetas de débito fuera tal que avanzáramos en etapas mayores de reducciones y digamos, el cronograma culmina en un arancel del 1,5%, si llegáramos, bueno, también los pequeños comercios se beneficiarían de este menor arancel, pero tienen asegurado que al menos hasta el 2017 el costo por el uso de los medios de las tarjetas de débito no va a superar el 2%. Romina, cerramos este capítulo de medidas anunciadas esta semana para incentivar a los comercios y sobre todo a los pequeños y microcomercios la incorporación a la inclusión financiera. A ver, otro aspecto era que entre los comerciantes había una queja por el tiempo de demora, ¿verdad? Del reembolso del dinero que se les hacía a estos comercios por las transacciones que se hacían con estos medios de pago electrónicos, ¿no? En este momento, en el débito, por ejemplo, el tiempo es de 48 horas para que el comercio reciba el pago. Y ahora la banca privada y el Banco República anunciaron que van a trabajar para que el reembolso se pueda realizar 24 horas luego de realizada la transacción, ¿no? ¿Qué es lo que alargaba los tiempos y cómo se va a lograr efectivamente agilizar ahora? Claro, era otro de los reclamos que generalmente nos realizaban los comercios cuando analizamos estos temas. Digamos, está centrado en el uso de la tarjeta de débito. El régimen de la tarjeta de crédito es diferente, pero la tarjeta de débito implica el uso del dinero que yo ya tengo en la cuenta. Entonces, como usuarios, cuando nosotros pagamos, nos sacan el dinero en el momento, y los comercios decían, bueno, ¿por qué demoran 48 horas en acreditarme? Eso es en los casos en el cual el comercio tiene una cuenta. Si el comercio le pagan en cheque, el plazo de pago es mayor aún, ¿no? Uh-huh. Pero, es decir, también esto se enmarca en el proceso de facilitación de la apertura de cuentas. Todos los pequeños comerciantes tienen derecho, a partir del pasado 1 de octubre, a tener una cuenta gratuita. Por lo tanto, eso también hace que el comercio que no tenía una cuenta y que estaba cobrando esto con cheque de repente a los 7 o a los 10 días, bueno, al tener la posibilidad de abrir la cuenta sin costo, acorta los plazos y al mismo tiempo los bancos privados y el Banco República van a trabajar durante el primer semestre del año próximo para acomodar los procesos. Estos son cuestiones muchas veces operativas que tienen que ver con el propio proceso de liquidación que realizan los comercios y digamos, todo el procesamiento de las operaciones, que llevaba a que hoy el plazo sea de 48 horas. El compromiso que hemos logrado que los bancos asuman es trabajar para modificar todos esos procesos, para reducir el plazo de pago y poder liquidar a las 44 horas. Tiene complejidades fundamentalmente operativas. En algunos casos hay algunos emisores que incluso hacen todo el proceso de liquidación en Argentina, que dependen de que estos ajustes se realicen por los procesadores en Argentina, lo cual en algunos casos introduce algún elemento de mayor complejidad. Es posible que alguno de los emisores comience antes, o sea que no tengamos que esperar al 1 de julio para que esto esté operativo, pero ese es el plazo máximo que nos hemos establecido para que efectivamente los comercios puedan recibir en su cuenta a las 24 horas el dinero correspondiente a las compras que cobraron con tarjetas de débito. Y del lado de los usuarios, del lado de los tenedores de tarjetas de débito y crédito, ¿qué beneficios se agregan? Vamos a conversarlo enseguida en la segunda parte de esta entrevista. Este martes el gobierno, el Banco República y los bancos privados anunciaron nuevas medidas para facilitar a los clientes el uso de tarjetas de crédito y débito y para reducir los costos que tienen que asumir los comerciantes cuando incorporan medios de pago electrónicos. Ese es el tema sobre el cual estamos conversando esta mañana con el economista Martín Valcorba, responsable del programa de inclusión financiera en el Ministerio de Economía y Finanzas.
Empezamos la entrevista detallando las medidas destinadas a los comerciantes. Antes de pasar a las medidas destinadas a los tenedores de tarjetas, un punto más que nos quedaba pendiente, Romina. Sí, a ver, hay otro cambio importante para los comerciantes, que es la incorporación del botón de seguridad, ¿no? En las máquinas POS, que es la que va a alertar este botón de seguridad a la policía durante un robo o una rapiña. Desde el punto de vista técnico, ¿hay que cambiar, por ejemplo, las máquinas para incorporar este botón de seguridad o botón de pánico? No. Esto va a estar, es una reprogramación de los propios dispositivos, por lo tanto el mismo aparato que hoy tiene el comercio va a brindar esa funcionalidad, que se enmarca dentro de otra estrategia, no solo reducir los costos, sino también incorporar servicios que agreguen valor al comercio por tener el POS, ¿no? Es decir, no solo permitir aceptar el medio electrónico, sino que eso también permita, a través de la tecnología, brindar otros servicios. En este caso, un servicio de seguridad con una línea directa al servicio 911 con respuesta policial inmediata. Es un botón que permite que la alerta llegue directamente a la policía sin tener que hacer una llamada, sin tener que hablar, sin tener que pasar detalles, porque además ese POS está georreferenciado, o sea, la policía sabe en qué lugar exactamente está colocado ese aparato. En qué lugar está, qué tipo de establecimiento es, cuál es el giro, y eso también permite una mejor respuesta policial y más rápida. Bueno, creemos que es un servicio adicional para el comercio que le permite, que le hace más atractivo poder tener el POS para aceptar los medios electrónicos. ¿Tiene un costo extra? No, esto fue parte también de las conversaciones con los propios emisores y las redes que administran los POS. No tiene costo para el comercio, y esto estrictamente fue una iniciativa que tomaron los propios privados hace ya unos años. Le plantearon esta alternativa al Ministerio del Interior, que en su momento no se pudo implementar porque el Ministerio del Interior no tenía la capacidad de dar una respuesta efectiva ante la necesidad, ante un llamado del comercio. Y nos parecía que no era conveniente brindar el servicio si después la respuesta no era la satisfactoria. Hoy el Ministerio del Interior ha realizado inversiones importantes y está en condiciones de poder dar esa respuesta, que inicialmente va a estar en un plan piloto aplicado a las estaciones de servicios y a los restaurantes, en Positos y Punta Carreta, pero en un plan piloto que no va a tener una extensión demasiado larga, y en pocos meses ya la idea es que esté generalizado a todos los comercios, ¿no? Eso queremos que, por lo menos todos los comercios del área metropolitana en una primera etapa. Y esto nos parece, de nuevo, que es un servicio que agrega valor, junto con otros que también se anunciaron, como por ejemplo la posibilidad de que el comercio, que todos los comercios se transformen en un punto que habilite la extracción de efectivo. Bueno, a eso íbamos, porque ya ahí quizás estamos del otro lado, ¿no? Capaz que esto hay que verlo como una ventaja para el tenedor de tarjeta. Exacto, a ver, el cliente, el usuario común, si vamos a uno de los beneficios que se anunciaron, va a tener esa posibilidad, ¿no? Ir a un comercio, un almacén, por ejemplo, y poder retirar de allí entonces un monto determinado de dinero, en lugar de ir a un cajero automático necesariamente. Correcto. El cashback se le llama a esta operación. Es una operativa que a nivel internacional ya existe en muchos países de hace tiempo, que se conoce como cashback, es decir, es el vuelto, de la misma manera que uno cuando paga en efectivo recibe el vuelto. En este caso realiza una compra, paga con un medio electrónico, con una tarjeta de débito, sin límite, ¿no? O sea, uno puede ir y comprar un chicle, un alfajor y poder pedir que se le entregue dinero en montos pequeños. Estamos hablando de pequeños retiros. Todavía la reglamentación del Banco Central no está definido el monto, pero el presidente del Banco Central ponía, por ejemplo, 500 pesos, podrían ser 1.000 pesos. O sea, estamos hablando de pequeños retiros, pero que permiten para los usuarios disponer de puntos de extracción de efectivo en muchísimos lugares que hoy no se tienen. Pensemos que aproximadamente tenemos unos 1.500 puntos de extracción de efectivo hoy en el país. Tenemos 40.000 POS, ¿no? Por lo tanto, en la medida que en cada uno de los POS se pueden realizar extracciones de efectivo, estamos pasando de 1.500 puntos que hoy disponemos a potencialmente 40.000. Esto es una cuestión voluntaria, es el comercio el que decide. El comercio decide, el comercio acepta o no acepta. Es un instrumento más que genera beneficios para el usuario, pero también implica un beneficio para el comercio, porque muchas veces el tener el dinero en la caja es un factor de riesgo. Es una ventaja para el comerciante
alivianar la caja. Reducir el efectivo que tiene en la caja, automáticamente acreditarlo en la cuenta, porque en ese caso es un proceso automático en el cual yo retiro, digamos, esto no es un crédito, yo retiro el dinero que tengo en la caja en lugar de ir en la cuenta, en lugar de ir a un cajero, lo retiro en un pequeño comercio, en cualquier comercio, y el comercio recibe ese dinero en la cuenta. Y esto también permite que, por ejemplo, muchas veces, si bien hemos tenido un crecimiento importante del uso de los medios electrónicos, los comerciantes, muchas de las ventas las cobran en efectivo. Entonces, cuando, por ejemplo, hemos trabajado con algunos distribuidores, pongamos por caso la bebida, que preocupados por los problemas de seguridad de los trabajadores, digamos, que trabajan en los camiones, han aspirado a que los comercios paguen con medios electrónicos. Muchas veces el comercio se ve también en la dificultad de decir, bueno, yo tengo el dinero en la caja, no tengo el dinero en la cuenta y por lo tanto le tengo para pagar, le tengo que pagar en efectivo. Con este mecanismo, el comercio reduce el efectivo, automáticamente traslada ese dinero a la cuenta y es posible, por lo tanto, que también en toda la cadena de pagos, incluyendo a los proveedores, digamos, se pueda ir avanzando en el uso de los medios electrónicos. ¿Desde qué fecha queda habilitada esta posibilidad? Bueno, el Banco Central va a estar en los próximos días emitiendo la normativa que habilita a que los privados brinden este servicio. Es decir, aquí ya es un tema que depende de cada uno de los emisores. Estamos hablando que a nivel de tarjetas de débito tenemos dos grandes emisores, ¿no? Digamos, las tarjetas Maestro y las tarjetas de débito Visa. Depende de cada uno de estos emisores cuando esté operativo y en última instancia también cuando lo incorpora el comercio. Pero pensamos que en no más de un par de meses esto ya debiera estar funcionando en los comercios que así lo deseen. Dos aspectos sobre este tema. A ver, un requisito fundamental es hacer una compra en el comercio para poder hacer la extracción. Está asociado a una compra, pero una compra sin mínimo, ¿no? Y por lo tanto, este también es un elemento que muchas veces genera disconformidad en los usuarios. Vamos a un comercio y para poder pagar con una tarjeta nos exigen una compra mínima, un valor mínimo de la compra. En este caso, si el comercio quiere brindar este servicio, va a tener que poder brindarlo sin establecer un mínimo para las compras y por lo tanto también esto se generaliza todos los pagos que podamos hacer con la tarjeta de débito sin un mínimo. Con esta medida, ¿se busca sustituir de alguna forma el seguir extendiendo la red de cajeros? Porque eso es un debe quizás de la ley de inclusión financiera hoy en día. Los usuarios se encuentran con que tienen más o menos la misma cantidad de puntos de extracción de cajeros que tenían tiempo atrás, ¿no? Antes de que estuviera más generalizado. Sí, aquí tenemos dos mecanismos. Por un lado, se están generando condiciones que facilitan la instalación de corresponsales financieros. Pensemos, el caso más claro son las redes de cobranza, pero también hay supermercados que se han convertido en corresponsales, que son puntos de atención a los clientes de las instituciones financieras que le permite realizar cualquier trámite. Retiro de efectivo, pero otros trámites más. Entonces, una primera línea de trabajo para poder incrementar los puntos de atención a los clientes es expandir la red de corresponsales. Hasta ahora había algunas restricciones en cuanto a medidas de seguridad que los corresponsales tenían que cumplir y limitaba que, por ejemplo, algunas redes pudieran instalarse en localidades muy pequeñas, que tienen poco movimiento de fondos, pero que, dadas los requisitos de seguridad que son generales e iguales para todos, lo mismo para un local en el centro que para un local en una pequeña localidad del interior, eso dificultaba poder llegar, por ejemplo, con locales de cobranza a algunos puntos, sobre todo del interior del país. Estamos trabajando con el Ministerio del Interior para racionalizar las exigencias en función del riesgo real que existe. Y por lo tanto esto va a ser una primera línea que nos permita extender los corresponsales y ese va a ser un mecanismo que también permita no solo extraer efectivo, sino realizar otros servicios. Pero sin duda que este mecanismo es un mecanismo que nos permite masificar los puntos de extracción de efectivo. Eso del cashback, eso de poder utilizar los POS de los comercios, de cualquier comercio. De cualquier comercio, porque además, pensemos, hoy tenemos 40.000 POS en la economía, pero con todas estas medidas que estamos implementando, creemos que vamos a tener un crecimiento muy acelerado en los próximos meses, lo cual efectivamente nos va a permitir llegar a cualquier rincón del país con la alternativa de poder realizar efectivo. Y esto tal vez pueda resultar un poquito inconsistente a primera vista, porque estamos tomando una serie de medidas para sustituir el uso del efectivo. Porque en definitiva, todo digamos, en lo que tiene que ver con la modernización del sistema de pagos pasa por sustituir el efectivo por medios que son más efectivos, más cómodos, más seguros. Y al mismo tiempo estamos promoviendo puntos de extracción de efectivo, ¿no? Pero digamos, acá hay una cierta paradoja. Cada uno de nosotros va a estar dispuesto a andar sin efectivo si sabe que en cualquier punto
puede, si lo necesita, hacer pequeñas extracciones de efectivo. Entonces, en definitiva, es multiplicar los puntos de extracción no para que se extraiga más efectivo, sino para que tengamos la tranquilidad de que en cualquier lugar, en caso de ser necesario, podemos obtener el efectivo y de esa manera usar menos efectivo. ¿Y con qué costo esas operaciones de extracción? Esas operaciones no tendrían costo ni para los comercios ni para los usuarios. Se nos termina el tiempo. Romina, vamos con las últimas preguntas para el economista Martín Valcorba, responsable del programa de inclusión financiera en el Ministerio de Economía. Bueno, a ver, brevemente, otra de las medidas anunciadas es que se flexibilizará la cantidad de información que se le pide al cliente cuando va a usar la tarjeta de débito, ¿no? A partir de julio del año que viene, se le pedirá solamente que digite el número de PIN. No ya como sucede hoy en día, que en muchos casos se le exige la firma, el documento, el número de teléfono, otros datos, ¿no? De identificación, cuando incluso el presidente del Banco Central, Mario Vergara, cuando anunció la medida, decía esa información ya hoy en día no tiene sentido, ¿no? Sí, esto tiene dos objetivos. Por un lado, dar mayor seguridad al usuario, porque en definitiva hoy no siempre nos piden el PIN, y eso es un elemento de seguridad adicional, porque nos garantiza que ese número, que es un número de identificación personal, que solo lo conoce el titular de la tarjeta, le asegura que si pierde la tarjeta, sin ese número no se puede utilizar. Entonces mejora la seguridad para el usuario y al mismo tiempo hace el proceso de compra más sencillo, porque hoy, como comentabas, Romina, nos piden un montón de datos que además son absurdos porque nadie los controla. Es decir, a mí me piden el número de teléfono, yo puedo poner cualquier número, me piden la cédula, el número de cédula ni siquiera me piden la cédula, o sea, son trámites formales que hacen el pago más engorroso, no agregan ningún valor y en definitiva hace que muchas veces pagar con tarjeta sea un poco más complejo que pagar en efectivo, más lento. Entonces, esta medida mejora la seguridad y apunta a hacer todo el proceso de pago con tarjeta de débito más rápido para el usuario. Estamos hablando de la tarjeta de débito. Tarjeta de débito, ¿no? Es decir, el PIN y solo PIN, como le hemos dicho, es para las tarjetas de débito. Los pagos con tarjeta de crédito van a seguir siendo como hasta ahora. Ahí sí, teóricamente, el comercio debiera asegurarse la identidad del titular de la tarjeta, pedir la cédula y, bueno, la firma para completar el voucher. En el caso de la tarjeta de débito, uno debiera solo pasar la tarjeta, ingresar el PIN y la transacción queda finalizada. Esto también se une, este objetivo de agilizar el pago con las tarjetas de débito, con otro compromiso que asumieron los privados, es de incorporar los POS a los propios sistemas de facturación, de forma tal que el comerciante no tenga que ingresar el importe de la transacción, el número de factura, si aplica o no aplica el IVA, toda esa información que ya está en los sistemas de facturación, que automáticamente el POS tome esa información, lo cual va a ser mucho más rápido también el proceso y más fácil, digamos, terminar pagando con tarjeta que con efectivo. Se vienen también las tarjetas con chip. Esa es otra innovación que en el mundo ya ha avanzado en esa dirección. Acá todavía está pendiente algo que en otros países existe. Sí, que de nuevo mejora las condiciones de seguridad, porque hoy las tarjetas con banda magnética, que son las que funcionan, son relativamente fácil de clonar y por lo tanto hay riesgo que lo termina asumiendo el emisor, ¿no? Pero es un riesgo para el sistema de pagos en general. La incorporación de los chips a las tarjetas hace que el mecanismo de pago sea más seguro, que no se pueda clonar, por lo menos hasta el momento no hay casos en el mundo de clonación de tarjetas con chip, lo cual de nuevo va en la dirección de que hemos venido trabajando de tener un sistema de pagos que sea más eficiente, más seguro, más cómodo, y bueno, esta es una dimensión más de esa línea de trabajo. Y vamos a la última medida porque el tiempo directamente ya se acabó. Sí, concretamente se anunció que se disminuirán los costos de las transferencias interbancarias, ¿no? Cuando sean menores a los $10.000 o los $300.000 y utilizando un medio de pago electrónico, el costo máximo de esas transacciones pasará a ser $1,90 para las personas y $3,80 para el caso de las empresas. Sí, esto es un avance muy importante respecto a la situación que teníamos antes. Para nosotros sigue siendo insuficiente, pero recordemos qué pasaba con las transferencias interbancarias. ¿Cuánto cambió la situación? Directamente, hace unos meses, muchas veces no era posible hacer una transferencia entre dos instituciones porque no dialogaban, no porque la tecnología no lo permitiera, sino por decisiones comerciales. No era posible hacer transferencias. Y cuando era posible realizarla, a veces nos cobraban $60 por transferir hasta $10.000. O sea, realmente costos absurdos, porque pensemos que quien tiene la posibilidad de tener una cuenta corriente con un cheque podía hacer esa misma operación
con el costo de un cheque, que no llega a ser de $1. Y para el sistema es mucho más costoso procesar una transacción con un cheque que una transferencia electrónica. Hemos logrado, primero, que el que recibe la transferencia, la institución que recibe la transferencia no cobre, cosa que antes sucedía, muchas veces cobraba el que enviaba la transferencia y el que la recibía, hoy el que recibe la transferencia no cobra, y el banco desde el cual se realiza la transferencia, los costos son estos que tú comentabas, $1.90 para las personas físicas, hasta $10.000 o $300.000, $3.80 para las empresas. Nosotros pensamos que es un avance muy importante, ahora sigue siendo insuficiente en nuestra opinión, porque realizar esa misma operación con cheque hoy sigue siendo más barata, cuando para el sistema es más costoso. Por lo tanto, creemos que hay espacio para seguir trabajando. Ese es un poco el compromiso que nosotros tenemos del gobierno. Y recordemos que además desde las cuentas sueldos tenemos la posibilidad de realizar hasta 8 transferencias interbancarias sin costo. Este es otro beneficio asociado, en este caso, a todo el esquema de pago de remuneraciones, pero que permite, en el tema relacionado con las transferencias, poder hacer hasta 8 transferencias mensuales sin costo, que, de nuevo, ha permitido que el uso de las transferencias se haya multiplicado y hoy tengamos un crecimiento muy grande en la utilización de este mecanismo, que en el pasado teníamos que recurrir de repente a hacer un giro en una red, asumiendo costos mayores a los que hoy tienen las propias transferencias interbancarias. Economista Martín Valcorba, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Quedan preguntas de los oyentes pendientes, se las pasamos por correo electrónico sin ningún costo, para que usted las conteste y después incluimos las respuestas junto con la transcripción de la entrevista en la web, ¿le parece? Me parece perfecto. De todos modos hay otra opción, y es que los oyentes pregunten directamente en el sitio del Ministerio de Economía. Sí, hay un sitio específico del programa de inclusión financiera, que es www.inclusionfinanciera.ui, que allí está toda la información de la normativa, desde las leyes, los decretos reglamentarios, las resoluciones del Banco Central, de la DGI. Hay una sección de preguntas frecuentes, pero también hay la posibilidad de realizar consultas directamente que serán respondidas por el equipo del Ministerio.